Pero estas chicas dijeron lo contrario. ¿Y? ¿No podrían mentir? ¿Tener miedo? Yo sé lo que escuché. Sí, pero lo escuchaste de boca de mamá, que no es una fuente confiable. Lucía, yo puedo soportar que un extraño me ponga en duda. Lo que no puedo soportar es que vos también lo hagas. Ay, Lidia, por favor, no te enojes conmigo. Yo te creo, pero digo que tenemos que averiguar. Yo no tengo nada que averiguar. Mamá y Gabriel, aunque nos pese, son dos monstruos. Y cualquier versión que los libere de culpa a mí me genera desconfianza. Lidia, espera un poco. Fue una confusión. Yo tampoco quiero estar en esa comida. No la preparé yo. Yo dije que quería hablar con mamá y Gabriel y Alicia lo organizó. No pienso sentarme con esas personas a comer. No lo pienso hacer. Me voy a mi habitación. ¿Por qué me gritas? Te estoy diciendo que es una confusión. Yo tampoco quiero estar ahí. Perdón. No sé por qué te estoy gritando. Tal vez tengas razón. Tal vez Gabriel está diciendo la verdad y el que miente es Bruno. Son todos unos mentirosos en ese conventillo. ¿Por qué decís eso? Cayo tiene otra novia. Una chica de Uruguay que lo vino a buscar. ¿Cómo? Todo este tiempo tuvo 2 novias. Está comprometido hace 1 año y medio ya. No puedo creer. No solo eso, Lucía. No solo eso. La chica estaba aquí. Yo la conocí, charlé con ella. Vivía en la casa con todos. ¿Con Bruno? Con Bruno. Con Francesca, con Aldo. Con Malik. Con todos. Es por eso que digo que tal vez tengas razón. Que quizás Gabriel está diciendo la verdad y ellos son los que mienten. No les cuesta nada fingir. ¿Qué pasa? Nada. Estábamos acá conversando con Lucía sobre si poner o no flores. Ella no quiere y yo no sé si poner alegrías del hogar en medio de la mesa con una maceta. Lucía. ¿Qué? Es que no me parece que tengamos que ser cínicos. Los 3 sabemos quiénes van a sentarse en esta mesa a comer esta noche. Bueno. Ya está. Vamos al jardín y cortamos unas flores y asunto solucionado. Llegaron los invitados. ¿Los hago pasar? No, los hace salir. Qué piloto. Hácelo pasar, Nelida. No se llama Nelida, Torcuato. ¿Tonto? ¿Era mentira? Sí. Ah, bueno, entonces renuncio a Bruno y vuelvo con Aldo, ¿sí? Bruno, ¿qué pasa? Ese es el hermano de Lucía. Y esa es su madre. Están entrando a la casa, no entiendo nada. Sí, pero así como entra, Lucía lo va a echar. Sí, supongo. No sé, antes no podía ni entrar. O eso me dijo, que tenían la entrada prohibida. Pero quizá es idea de Ferreira, él los ha invitado. Todos sabemos que él sacó a Morel de la cárcel, ¿no? Sí, Lucía los va a echar a escobazo, Bruno. No te formes ideas raras en la cabeza. Tranquilízate un poco. ¿A qué hora se fue, Aldo? No sé, hace un rato, pero ¿qué importa? Contá. No, es que estoy preocupado porque ahora al venir vi entrar a la casa de Torcuato la madre de Lucía y su hermano. Pero esto quizá es una reunión anterior, una reunión con Torcuato. Porque iban vestidos muy elegantes, como de fiesta. Pero esa gente se viste así para cualquier cosa, nada. Sí, además Aldo me hubiera dicho algo. Sí, quizás no sepa. Qué bien que cocina fina, ¿eh? ¿Ana no come o qué pasa? Después va a comer. No sé, además Lucía no creo que lo permitiese eso. No. No sé, hacer una comida para Alicia e invitar a su madre y a su hermano. Muy raro esto. Y no después de lo que le hicieron. Además, ella fue la que denunció. Debe haber sido algo de Torcuato, no te preocupes. Yo le quiero llevar algo de comer a Ana porque se va a morir de hambre. ¡Uy, qué pesado! Viejo. Pero los dejaron pasar. Sí, bueno, pero seguramente es porque no estaba Ali. Si Ali está acá con Malek, cambian los matones todo el tiempo. Debe haber sido eso, no conocen los conflictos de la familia, Bruno. Sí, tiene sentido. Gabriel, no me interesa escuchar ninguna excusa más. Y si me vas a acusar de algo, te aviso que no me interesa. Yo hice lo correcto. Todo lo contrario. Quiero pedirte perdón. Y agradecerte. ¿Qué? Sí, quiero pedirte perdón por esto, por todo. Yo me la paso echándole la culpa de las cosas que me pasan a todos. De mis errores, de mis desgracias. Y es verdad que yo no maté a nadie, pero ¿por qué tendrías que creerme?
Si toda la vida fui un tarambana, un bueno para nada. Me la pasé dilapidando el poco dinero que teníamos en burdeles y bares. Volví a casa ebrio, ensangrentado de pelearme en sucuchos de mala muerte. Es evidente que cuando pasa algo así y dicen que un chico de clase alta o borracho hizo algo malo, sospechen de mí. Me lo gané. Gabriel, no fincas remordimiento porque nadie te cree. Te conozco. ¿Ves? Esto logré que ni mi propia hermana me crea. Me lo gané con mi comportamiento. Lucía, vos no sabes lo que es estar preso todos esos días solo. A oscuras. Escuchando tu propio pensamiento, ya no hay nadie a quien echarle la culpa. Y de repente te das cuenta de todas las cosas que hiciste mal en la vida. De todo el tiempo que desperdiciaste, toda la gente que lastimaste. Por favor, déjame pedirte perdón. No solo por esto. Quiero pedirte perdón por la clase de hermano que fui. Está bien. Y quiero agradecerte por haberme denunciado. Es lo mejor que me pasó en la vida. Esa denuncia me salvó. Me dio una nueva oportunidad, una posibilidad de hacer las cosas distinto. Hacer todo de nuevo. Sin eso hubiera sido el mismo desastre hasta el día en que me muera. Lucía, Gabriel, a comer. Poco. Mi amor, no es más gente, es familia. Así como vos sos mi familia, ellos son la familia de Lucía. ¿Y Lucía qué vendría a ser? ¿Ferreira o Morel? Ferreira, por supuesto. Sí, Ferreira. Morel suena más lindo, pero Ferreira. Ah, entonces no somos la familia de Lucía. Sí, son. ¿Cómo? Sí. ¿No somos de su sangre? Sí, lo son. ¿Cómo no lo van a hacer si no estarían sentados acá después de todo lo que pasó? Se ve que a Lucía la sangre le tira, ¿no? Ay, Aldo. No, si tiene razón, la sangre tira. ¿Sí? La sangre es muy importante, es el vínculo más importante. Quizás sí que la invitaron. No nos podemos olvidar de que Gabriel es el hermano de Lucía, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Bruno, vos haces todo esto por tu hermana. Aldo hizo lo que hizo por Ana. ¿Por qué Lucía tendría que ser distinta? Es como porque... Pues porque no es lo mismo. ¿Por qué no? Pues porque Gabriel es un asesino. Francesca, si Ana de repente ahora viniera y te dice que acaba de matar a alguien, ¿tú qué pensarías? No sé, Bruno, es algo muy extremo, no mato a nadie. No, pero supongamos que sí, que de repente viene Ana y te dice que acaba de matar de un palazo al Severino ese y que llega todo ensangrentado. Pero no, ¿qué? completamente diferente. Severino le hizo cosas horribles a Ana. Bueno, pero no tiene nada que ver. Nosotros no somos Dios. No tenemos derecho a matar a nadie. Ay, no es igual. Pero vamos, Francesca, es que no es tan difícil. Ponte un momento en su piel. ¿Tú hubieras encubierto a tu hermana? La hubiese ayudado. ¿Hubieras encubierto un crimen? Y sí, Bruno. Es mi hermana. Si Julia te dice que mató a golpes a un cliente suyo, ¿le hubieses ayudado o le hubieses mandado presa? Bruno, escúchame. Que tienes que aceptar que Gabriel es el hermano de Lucía. ¿Cuánto hace que la conoces? 4 meses. 4 meses no es nada. O sea, 4 meses es mucho más que una vida juntos y que criarse juntos. No, basta. Es que vosotros no la conocéis a Lucía. No tenéis ni idea de cómo es, no sabéis nada de ella. Ella no es así, es distinta, es incapaz de sentarse con un asesino. Además, ella tiene otra relación con Gabriel. Bueno, está, pero y Torcuato Ferreira es un asesino y se casó con él. Es que ella no lo sabe. Hostia. Fue una linda cena, un poco tensa, pero linda. ¿Por qué no te fuiste a despedir? Porque no la pasé bien. Me sentí muy incómoda. Entiendo. Y por eso te miraba de forma tan tensa con Moretti, porque no dejaron de mirarse, no sé qué pasaba. ¿Cómo? Desde que entró, luego el comentario del Titanic, todo el tiempo comentarios suspicaces. ¿Él sabe algo? No sé. No percibí eso que decís. Bueno, perdón, quizás sea mi culpa. En todo caso, si mi hermana le contó algo, él debería disimular, al menos. No es tu culpa. No, bueno, no sabemos qué hablan entre ellos, Torcuato.
todo caso, el lado bueno es que nos quedamos solos. ¿No? Quizás mañana le voy a tener que agradecer a Moretti porque me hizo un favor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te digo todos los días lo linda que sos? Sí. Sos muy linda. Teléfono, Torcuato. Deja. Vamos al cuarto. Vamos al cuarto. Perdón. Deja. Pero no puedo. Perdón. Diga, Soy yo. ¿qué necesita? Pasé por su casa y vi entrar a su madre y a su hermano. Y ahora me acaban de decir que fue a comer Aldo también. Estoy con Torcuato en este momento, no puedo hablar. ¿Por qué no pasa mañana por mi librería, que aún no tengo teléfono? Pero podemos discutir mejor esto cara a cara, me interesa el tema. Lucía, por favor, no me corte. Necesito que me responda. ¿Fueron a comer su madre y su hermano a su casa esta noche? Le repito, es un tema delicado y extenso para hablar por aquí. La espero mañana en mi librería, ¿le parece? Deje de disimular, por favor, Lucía. O se lo voy a preguntar delante de su marido ahora mismo. Responda, ¿sí o no? Respóndame de una vez. ¿Se sentó a la mesa a cenar con el asesino de mi hermana? Sí, pero... No, sí, pero nada. Aquí no hay peros. Buenas noches, Lucía. Hasta siempre.